Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esta es la primera emisión de Diálogo con Criterio. Este espacio ha sido concebido para que analicemos los temas de interés nacional, aquellos temas que el poder pretende mantener ocultos. Y esta noche me acompaña mi compañero Jorge Burgos, quien es editor de Criterio.hn. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Emi. Un placer estar con nuestros amables seguidores en Criterio.hn. Quiero hablar, el pasado sábado cumplimos 6 años de estar online. 6 años que se dicen fácil, pero que ha sido un camino bastante duro, pero también lleno de satisfacciones. El pasado sábado recibimos múltiples felicitaciones, artículos alusivos a nuestros 6 años, gente escribiéndonos desde Estados Unidos, desde Alemania, aquí en el país. La verdad que, además de que es una satisfacción, también es un compromiso que nos obliga a ser cada día mejores, a innovar, como lo estamos haciendo ahora con este foro, Beni. Sí, como estamos en tiempo de pandemia y nosotros somos personas responsables, vamos a hacer uso de la mascarilla, tapabocas, cubrebocas, como le llamen en los diferentes países, así que voy a proceder a colocármelo para continuar esta noche con ustedes y haciéndoles esa invitación para que usted, como pueblo responsable, como persona que razona, estamos en una pandemia, hay que cuidarse, hay que guardar el distanciamiento social, hay que poner en práctica esas medidas de bioseguridad. Sí, Jorge, esos 6 años que Criterio arribó el sábado, justamente el Día Internacional del Trabajador. Mire qué cosas, nosotros pusimos en marcha este proyecto un 1 de mayo del año 2015. Recordamos aquel momento cuando hubo un movimiento de indignados, pero nosotros no surgimos expresamente por esa coyuntura. Hay que recordarle a la población, a esos seguidores que han sido constantes desde un principio y que saben cómo surgió, pero hay otras personas que no lo saben. Criterio comenzó a hacer sus primeros procesos para salir online en mayo de 2015, pero antes nosotros trabajamos intensamente desde finales del 2014. Fue así que fuimos madurando la idea y la llegamos y la concluimos como primer paso, porque esto es un camino, un largo camino. Hoy, que ya tenemos 6 años, y hemos impuesto una agenda a través de los medios de comunicación, los medios independientes, medios alternativos, que damos la voz al pueblo, esa voz que a veces está cerrada en los medios corporativos, y también porque abordamos agendas que el poder mantiene ocultos. Y entre esa agenda es el tema de corrupción, hemos hecho trabajos de investigación, de periodismo de datos, de periodismo de análisis, periodismo de opinión, periodismo de actualidad, y ahora que también a partir del año pasado estamos implementando el fact-checking, que es el periodismo de verificación. Verificamos ese discurso oficial, contratando las fuentes oficiales, fuentes especializadas, para llegar a los hechos y contarlos tal cual son, pero con argumentos, con base, con elementos que prueban tales situaciones para brindárselas a nuestro pueblo. Cuéntenos, Jorge, y comentémosle al pueblo cuáles son esos trabajos, esas áreas que nosotros estamos trabajando. Mencionaba yo la corrupción, pero quiero que usted también nos lo diga y le brinde a la opinión esta noche para que estén pendientes de nuestras redes sociales y conozcan de nuestro trabajo. Bueno, hemos estado trabajando en la cobertura de lo que es derechos humanos, ¿verdad? Hacemos cobertura sobre la violación de derechos humanos, lo que vive la comunidad LGTB, lo que vive los pueblos indígenas, los pueblos originarios con esto del extractivismo. Cubrimos esta corrupción en el extractivismo. También hacemos periodismo diario, pero con una segunda lectura, ¿verdad? Con un nuevo enfoque. Por eso es que decimos nosotros que Criterio es periodismo alternativo y periodismo independiente. Cubrimos también las áreas de salud, economía, política,
el tema de la mujer, tenemos mucho énfasis en el tema de la mujer, ¿verdad? De hecho, solo lo voy a dejar así con la incógnita. Muy pronto vamos a tener algo específico sobre la mujer, ya se van a dar cuenta ustedes. Entonces, todo este trabajo también, Emi, no solo ha sido un hecho como de color de rosa, ¿va? Sino que también hemos tenido situaciones fuertes, por ejemplo, ataques al periódico por los trabajos que realizamos, incluso ataques cibernéticos, ataques como periodistas, nos han hecho campañas. Todo esto lo hemos superado con trabajo y hoy con orgullo, que el pasado sábado cumplimos 6 años, podemos decir que hasta la fecha nunca hemos recibido una denuncia, una demanda por algo que dijimos que fuera incierto, porque tenemos la plena convicción de que cuando decimos algo es porque tenemos pruebas para decirlo y pruebas para demostrarlo. Así, y también quiero ponerle a tono a nuestra audiencia que nosotros nos hacemos y tenemos un eslogan que es periodismo amplio e incluyente. ¿Por qué? Bueno, porque le damos cabida a sectores que no tienen participación en los medios corporativos e incluimos también, aparte de los temas, sectores que también no pueden ser escuchados en esos medios tradicionales, como el caso de la comunidad LGTBI. Hemos realizado trabajos porque son temas tabú en algunos medios de comunicación, por no decirlo en la mayoría, pero nosotros en estos espacios les damos la participación. Y también hoy, que es 3 de mayo, el Día Mundial de la Prensa y de la Libertad de Expresión, un día preciso para que debatamos, para que analicemos esa temática. Y qué mejor contar con la grata compañía de 2 destacadas mujeres que se han abierto camino en Honduras, porque las mujeres tenemos un poquito más de dificultades, tenemos que ser perseverantes para lograr un espacio cuando es un derecho que nos compete, pero bueno, ese es otro tema de análisis para otro momento cuando hablemos de género. Hoy vamos a hablar de la libertad de expresión y tenemos como invitada a la periodista Telma Mejía. Ella es una periodista con amplia experiencia en medios de comunicación. Ella también formó parte de ese grupo de personas, en su mayoría periodistas, que fundaron el Comité por la Libre Expresión y que fueron promotores de la ley de información y acceso a la información, de la ley de información y acceso a la información pública. No. Bien, y por eso tenemos la invitación y la grata compañía de 2 destacadas mujeres que se han abierto camino en diferentes sectores, pero que se relacionan. Una periodista, Telma Mejía, con una amplia trayectoria en el periodismo, y la abogada Kenia Oliva, quien es especialista en derechos humanos y precisamente en el tema de la libertad de expresión. Telma, buenas noches. Sí. Buenas noches, Emi. Buenas noches. No. Buenas noches, Emi. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Kenia. Gracias por la invitación, ¿verdad? Para mí es un honor entablar e iniciar con ustedes en este foro, este espacio que ustedes bien han llamado Diálogo con Criterio. Quiero felicitarlos por los 6 años que tienen. Conozco la trayectoria de ambos. Jorge fue mi compañero de aulas. Sé que, como bien lo dice Jorge y lo dice Emi, no es fácil, ¿verdad? Tener un medio de comunicación, no es fácil tratar de romper esquemas en un país, ¿verdad? Con tradiciones muy conservadoras y con visiones, ¿verdad? No tan inclusivas ni tan abiertas sobre lo que es la comunicación. Entonces me parece oportuno, ¿verdad?, el surgimiento de Criterio. Me parece que sale una coyuntura interesante y que esto permite también ver la comunicación más allá de lo tradicional, ¿verdad?, sino de otros espacios que contribuyen a formar opinión, a generar conocimiento, a aportar al debate. Y que, bueno, que más que este momento se está dando justo hoy, el día que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Entonces me parece que son coyunturas interesantes en las que ustedes están iniciando este proceso, donde están en este foro de diálogo con criterio. Y para mí será un honor compartir con Kenia,
¿verdad? Una joven abogada que se está destacando mucho en el tema de libertad de expresión, derechos humanos y sobre algo que hace mucha falta en el país y es tener abogados, digamos, que tengan una visión sobre el tema de libertad de expresión, el acceso a la información como una progresividad de los derechos humanos y que no sea el tradicional abogado inquisidor que cuando nosotros los periodistas nos quieren demandar lo único que nos dice es concilie, ¿verdad? Y no lo que es el derecho, ¿verdad? En la progresividad de los derechos humanos, lo que constituye el derecho de acceso a la información y libertad de expresión. Y entonces me agrada que Kenia esté tomando esa línea necesaria para el país. Necesitamos abogados que conozcan estos temas para que entiendan que la libertad de expresión no es exclusiva de los periodistas, sino que también es un derecho ciudadano y es el derecho que tenemos todos a opinar y a hacer uso de la palabra. Qué bien, agradecemos, Telma, esa introducción. Y ahora pues escucharemos a nuestra otra invitada, nuestra conocida, querida abogada Kenia Oliva. Kenia, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Emi, Telma. Para mí también es un honor, un gran honor estar con ustedes en este primer programa. Felicitarles por este 6º aniversario, por perseverar, por persistir, por estar en este medio tan difícil que es la comunicación independiente, por informarnos con criterio, como lo dice su nombre. Estoy muy honrada de estar con Telma Mejía. Cuando inicié en el tema de libertad de expresión, quien me motivó fue Telma Mejía, cuando iniciaba el Comité por la Libre Expresión, donde Telma era la directora, y estaba trabajando mucho con el tema de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, ley que nos ha servido a toda la ciudadanía para informarnos y para acceder a esa información que el Estado muchas veces está negando. Así que muchísimas felicidades a ustedes, gracias por invitarnos y síganos informando con criterio. Y Telma Mejía, aparte de ser cofundadora o parte de ese equipo que fundó el Comité por la Libre Expresión, Se Libre, también es promotora, como lo decía Kenia, de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ella también tiene estudios políticos y estudios sociales. En 2008 fue parte del jurado de la fundación del Premio Gabo, que ahora se llama Fundación Gabo. También ha publicado libros, uno de ellos es las noticias inéditas de una sala de redacción. Pero quisiera que Telma nos cuente por qué este libro, Telma, porque estamos hablando de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Bueno, creo que ese libro surge precisamente de las utopías que tenemos los periodistas cuando llegamos a los medios de comunicación, ¿verdad? Y cuando creemos en la libertad de expresión en el sentido amplio de la palabra, y bueno, nos encontramos en los medios de comunicación, ¿verdad? Con una serie, digamos, de obstáculos en el momento de informar. Entonces, ese libro relata un poco la experiencia de una mujer periodista, jefa de una sala de redacción, de un medio de comunicación, la primera mujer, digamos, en edad joven de llegar a ser jefe de un medio de comunicación, ¿verdad? En el país, pero además el libro tiene, una de las fuerzas es que, bueno, es la primera mujer periodista que escribe un libro en el país. De la experiencia en los medios, y es el primer libro que aborda un poco el diario vivir de una sala de redacción, la agonía, ¿verdad?, del cierre, las agendas, ¿verdad?, cómo se imponen, cómo se trata de imponer una agenda periodística y cómo de fuerzas externas al medio te tratan de imponer otras agendas. Pero ese libro es un poco como un relato, como un gran reportaje o una gran crónica, ¿verdad?, del vivir en un medio donde creo que no han cambiado muchas de las cosas y donde creo que soy una convencida que el tema de la libertad de expresión primero debe usarse responsablemente, y la libertad de expresión en el caso del periodismo es una lucha diaria. Todos los días uno lucha por sacar una noticia, ¿verdad?, que trate de informar, que trate de generar opinión, que trate de ser manejada responsablemente. Y creo que desde que escribí ese libro a lo que ha pasado ahora, el clima de la libertad de expresión en Honduras no es tan saludable.
¿verdad? El clima de libertad de expresión se ha venido deteriorando y vivimos en Honduras una serie de ciclos en cuanto a la libertad de expresión. Hay amenazas a los periodistas, hay intimidaciones, hay atentados, han habido querellas, hay juicios contra los periodistas y ese ciclo termina con el asesinato y los crímenes de periodistas. O sea, todo eso te indica que no es un clima saludable, ¿verdad? El que vive el periodismo. Y el último informe de Reporteros Sin Fronteras nos ubica al país en el penúltimo lugar en América Latina en el tema de libertad de expresión. Somos considerados un país para el ejercicio periodístico de alto riesgo. Y los periodistas tenemos entonces, como decía Jorge, vivir sacando la información, tratando de evadir, digamos, las censuras impuestas, no impuestas, tratando de evadir las intimidaciones, las amenazas, sobreviviendo para tratar de generar y llevar información a la sociedad. Pero sí pesa sobre el periodismo y sobre los periodistas, digamos, una gran amenaza que lo constituye la impunidad de los crímenes de los periodistas. Más de 80 periodistas asesinados en este país no es cualquier cosa, ¿verdad? Es un dato muy intimidante para el ejercicio del periodismo y la mayoría de esos crímenes están en la impunidad. Entonces, la impunidad es la principal aliada de quienes amenazan la libertad de expresión, de quienes se muestran incómodos con la información que puedan generar los periodistas. En ese sentido, entonces, yo sí creo que tanto noticias inéditas de una sala de redacción como otras acciones que están saliendo, otras denuncias como la creación de ese libro precisamente surge para poner el acento, digamos, que detrás de cada noticia, detrás de cada transmisión, hay un riesgo. El periodista vive también su propio riesgo, vive su propio viacrucis, pero el periodista, digamos, hondureño no renuncia a informar en medio de toda esa adversidad, sigue informando, en medio de leyes que criminalizan la libertad de expresión, que Kenia nos va a explicar mejor, pero somos un grupo, ¿verdad? El periodismo en sí, la libertad de expresión está como capturada, ¿verdad? O trata de ser atenazada de diversas formas, con leyes, con amenazas, con mecanismos, digamos, de la censura vía pauta publicitaria, ¿verdad? Y con los propios miedos que los periodistas tenemos y a los espantos a los que tenemos que enfrentarnos. Gracias, Telma. Bueno, y la abogada Kenia Oliva es especialista en derechos humanos. Ha laborado en varias organizaciones de derechos humanos en este país, en Honduras, comenzando su carrera en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, COFADE. Luego estuvo también con el Comité por la Libre Expresión y es cofundadora del bufete jurídico Justicia para los Pueblos. Alternando con nuestras invitadas, quiero pedirle a la abogada Kenia que nos haga un análisis legal de lo que es la libertad de expresión en el país y los casos en los que ella ha participado, los juicios. Kenia, para que la gente conozca cómo es este aspecto en Honduras. Bueno, Jorge, contarles que a pesar de que Honduras es supuestamente un Estado de Derecho que ha firmado y ratificado convenios internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión, el derecho a ejercer la libertad de prensa, seguimos viendo cómo el Estado sigue criminalizando la libertad de expresión, no solo de los periodistas, sino de todas aquellas personas que son capaces de generar opinión pública o que son capaces de denunciar los actos de corrupción, de generar opinión, de intercambiar ideas, y generalmente estas personas que pueden intercambiar ideas, que pueden denunciar al Estado, son perseguidas tanto utilizando el derecho penal, que digamos es la forma como han venido a coartar la libertad de expresión, criminalizando a los periodistas, criminalizando los medios de comunicación, amenazándolos con llevar a la cárcel, pero también asesinando a los periodistas, persiguiendo a los periodistas, y sin que estos periodistas vean que, o sus familiares vean que son investigados los casos. Tenemos el 96% de índice de impunidad en los casos de asesinatos de periodistas. Más de 30 periodistas fueron querellados entre el 2000
2014 al 2019 y más de 200 denuncias en la Fiscalía de Protección a Periodistas han sido pues llevadas al Ministerio Público por periodistas que han denunciado persecución y amenazas. 67 de esas 200 denuncias fueron cerradas sin que fueran investigadas por esta fiscalía que se creó precisamente para proteger a los periodistas. De esas 200 denuncias tampoco encontramos que se haya efectivamente presentado requerimientos fiscales. Entonces vivimos en un país con un alto índice de impunidad a quienes atacan la libertad de expresión. Vivimos en un país donde recientemente se entró en vigencia un código penal que sigue manteniendo los delitos contra el honor y que sigue manteniendo la persecución a quienes difunden información. Este código penal terrible que también es capaz de perseguir criminalmente a los directores de medios de comunicación, a quienes difunden o repliquen información a través del Internet. Entonces vemos que en lugar de avanzar, digamos, de ser un país progresivo en materia de libertad de expresión, estamos retrocediendo con la nueva normativa, una ley de secretos que sigue vigente y que además es llevada o traída también a este nuevo Código Penal, donde también van a o es amenazado con llevar a la cárcel quien difunda a través de los medios de comunicación información que sea considerada secreta o confidencial según esta ley de secretos. Entonces, definitivamente, Jorge, Emi, la situación de la libertad de expresión en Honduras no ha mejorado, ha empeorado en los últimos años con esta nueva normativa. Vemos que está más amenazada y que los periodistas, por supuesto, están preocupados. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, que periodistas están preocupados si pueden difundir a través de los medios de comunicación cierta información porque no saben si esta información ha sido decretada como reservada o como confidencial en algún momento, o si hablar sobre algún funcionario público, sobre el ejercicio de ese funcionario público, o decir alguna noticia sobre actos de corrupción, que son casos de interés público, le puede generar alguna querella. Entonces, esa es la situación, Jorge, para los periodistas y para quienes están generando opinión en este momento. Sí, Kenia, escuchaba atentamente sobre esas denuncias presentadas ante el Ministerio Público y que muchos de los casos han sido cerrados, no ha habido presentación de requerimientos fiscales contra los supuestos agresores. Hay una denuncia, Kenia, y que usted la presentó en acompañamiento cuando usted laboraba en el Comité por la Libre Expresión, que nosotros llegamos, recuerda, en enero de 2017, luego que en diciembre de 2016 habíamos sido víctimas de un ataque cibernético, el que nosotros documentamos con un peritaje técnico de nuestro técnico web, y usted nos acompañó a esa fiscalía. Acá está esta denuncia que fue presentada ante la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y de Seguridad Informática. Recuerda, Kenia, quiero que me informe usted de primera mano si este caso ya fue engavetado, ya fue parte de esa lista que usted ha mencionado esta noche, porque nosotros hemos ido a la Fiscalía y cada vez que nosotros acudimos a esta oficina del Estado, nos informan que ha habido un nuevo fiscal, que el fiscal no conoce del caso porque recién lo conoce. ¿Usted ha conocido de este caso, Kenia? Porque de acuerdo a lo que nos decía la fiscal que nos recibió, era el primer caso que se presentaba por un delito cibernético. Así es. Somos los primeros denunciantes por este tipo de delitos, pero también creo que somos los primeros que nos llevamos pues el mal sabor de bocas al darnos cuenta que el Ministerio Público estaba pidiendo inclusive que fuera a criterio quien presentara los peritajes, porque no contaban con un perito que lo pudiera realizar cuando se trata de un perito informático, cuando estamos en una fiscalía de delitos cibernéticos e informáticos. Es irrisorio pues que existe este tipo de fiscalías sin que existan o que contraten al personal adecuado. Pero además, Emi y Jorge, podemos ver que el Ministerio Público no actúa con la misma celeridad cuando se trata de investigar hechos que perjudican
a periodistas y que perjudican a medios de comunicación independientes, como con la misma celeridad, digamos, que acusa a defensores y a periodistas en algunas ocasiones. La Fiscalía no ha cerrado la denuncia, esperemos que no la cierre porque hemos estado preguntando, solicitando información, pero tampoco avanza, justamente por esto que usted decía, Emi, y lo mismo pasa en la Fiscalía de Protección a Periodistas, donde los fiscales son rotados constantemente, no hay agentes de investigación para investigar estos casos, así que son estructuras que han sido creadas sin que tengan la finalidad efectiva pues que tengamos justicia o de erradicar la impunidad en estos casos o de salvaguardar la vida de los periodistas o de los medios de comunicación. Son fiscalías que han sido creadas para que el Estado pueda quedar bien con los informes de derechos humanos o para que el Estado pueda generar estadísticas de las fiscalías o decir que han avanzado en materia de derechos humanos. No, esperaríamos, Emi, y hay que seguir, y Jorge, seguir exigiendo al Ministerio Público que dé respuestas a esta denuncia y seguir motivando a los demás medios de comunicación que también han sufrido ataques cibernéticos, ataques a sus páginas web, ataques a sus periódicos, que sigan denunciando y insistiendo de tal manera que logremos quizá en algún momento que estas fiscalías efectivamente lleguen pues a funcionar y que lleguen a hacer el papel que realmente deberían de hacer y que por ley deberían de estar realizando. Gracias, Kenia. Y ahora pues vamos nuevamente con Telma, y a Telma quiero pedirle por favor que nos hable del acceso a la información pública y las implicaciones negativas para la prensa. Bueno, el tema del acceso a la información pública lo estamos viviendo mucho en este momento, digamos, en tiempos de pandemia. Nunca creo yo como ahora se ha visto tanta restricción al acceso a la información, a conocer lo que debe ser de interés público. Y como bien mencionaba Kenia, desde que se aprobó la ley de secretos, ¿verdad? Ya no sabemos en este país qué es público y qué es secreto, porque ha quedado como una amplia discrecionalidad de las instituciones para reservar ellas mismas información que debe ser pública, que debería ser consultada al Instituto de Acceso a la Información como ente regulador de la Ley de Transparencia y como ente responsable para definir qué se reserva y qué no se reserva en este país, pero estamos viendo que el instituto es usado como medianamente o a conveniencia de cuando hay que recurrir, pero no sabemos realmente hacia dónde en este país, en el tema del acceso a la información, ¿verdad? Hacia dónde, qué instituciones han sido castigadas o qué instituciones, ¿verdad? Siguen siendo, estando bajo la mira, digamos, por su discrecionalidad a fomentar la opacidad. A mí se me vienen dos instituciones claves. Una es la del tazón de seguridad, ¿verdad? Vos no sabés en qué se está destinando tu impuesto que te sacan, ¿verdad? En el banco para pagar para la tasa de seguridad y todo ese presupuesto que se invierte. Esa información fue declarada como reservada, como secreta por la Sala Constitucional, ¿verdad? Que es lo más grave aún. La Sala Constitucional la declaró reservada invocando no la ley de secretos, sino la ley de inteligencia. Y ahí descubrimos nosotros que había una ley de inteligencia que te limitaba el acceso a la información. ¿Cuántas leyes más te están creando con esas discrecionalidades? El otro que tiene que ver con todo esto también es, bueno, cómo se está manejando esta información en la pandemia, hasta dónde la información es pública y hasta dónde no. Y decían unos expertos que en el Triángulo Norte de Centroamérica lo que más está predominando y afectando la mala gestión de la pandemia es la restricción al acceso a la información pública, a conocer. Aquí, digamos, estamos viviendo, y no nos lo están contando, lo estamos viviendo diariamente, una decisión de la Secretaría de Salud para que los coordinadores de los centros de triaje no den ninguna información a los medios de comunicación. O sea, que no digan cómo están atendiendo, qué es lo que están viviendo en el día a día en esos centros de triaje que la gente llega a buscar, ¿verdad? Medicamento, a buscar un acceso a una salud de calidad. Hay una orden de que nadie puede hablar, que solo esa información se maneja en una sola persona. Y eso te lo están diciendo en tu cara, enfrente, ¿verdad? Así como los hospitales públicos te asaltaron directamente, ¿verdad? Hoy sale una información que desde un chat
que se llamaba Alta Gerencia de INVES, se gestó todo lo que iba a ser el fraude en los hospitales públicos. Y eso te lo digo con información oficial. Pero ¿qué sucede con eso? Digamos, ¿cómo está el tema del acceso a la información? Bueno, cada vez se está peleando más por acceder a información pública que no sea de relaciones públicas, sino información pública de interés para la ciudadanía y para tomar las mejores decisiones. Así como no sabemos qué ha pasado con el tazón de seguridad, no sabemos muchas cosas relacionadas con la pandemia, relacionadas con los costos, ¿verdad?, de los implementos que se tiene, hospitales públicos, es el caso quizá de mayor simbolismo de la corrupción en la pandemia, pero tenemos también ventiladores mecánicos que no sabemos qué pasó, tenemos un montón de pruebas PCR que se perdieron, entonces, pero el acceso a la información está siendo limitado. Ahí estamos viviendo una especie de control, ¿verdad?, de la información, ¿verdad?, donde se concentra, no solo antes con las cadenas o las ruedas de prensa. Estamos viendo que en las ruedas de prensa en pandemia hemos perdido hasta el derecho a la repregunta de los periodistas o a saber qué va a preguntar, porque es el funcionario el que quiere decir y el que quiere hablar, y el que difícilmente te da el espacio para la repregunta. Tenés funcionarios que hasta te piden, dígame qué es lo que va a preguntar, y en función de eso yo le voy a contestar. Eso desde ya te limita lo que es el ejercicio, digamos, del periodismo y el ejercicio de llevar en el periodismo una información de contraste, una información de mayor responsabilidad. Entonces hay que redoblar esfuerzos para tratar de generar y de llevar voces distintas. Y la situación del acceso a la información, Jorge, está igual como la libertad de expresión, ¿verdad? Con mala salud y con algo más agravante. Y es que tanto la libertad de expresión como el acceso a la información son vitales para tener democracias robustas, para tener instituciones fuertes. Y en este momento la democracia nuestra tampoco no es que anda tan bien, anda de mucha capa caída y está muy ligada al tema ese de libertad de expresión y acceso a información. Precisamente eso que nos estaba diciendo Telma, eso es lo que estamos viviendo nosotros como periodistas de este equipo de criterio, cuando estamos realizando trabajos de investigación que acudimos a las instituciones a pedir la información. Basándonos en la ley de acceso a la información pública, nos encontramos con un muro de contención porque esta ley de secretos ha blindado la información en 16 instituciones del Estado. Es que la verdad que están abusando de este parámetro por seguridad nacional. Hasta el colmo es que ahora las vacunas, pero las vacunas no voy a decir que es que otros países lo están haciendo, cada país es independiente y sí, todos los países lo están haciendo, están acudiendo a blindarse. Pareciera que hay una orden de las farmacéuticas de no dar esa información de precios y eso fomenta la corrupción al más alto nivel. Instituciones a nivel mundial como la Organización Mundial de la Salud, la OPS, se prestan a esto. Pero como digo, cada país es independiente y si un país es transparente, ¿por qué no dar esa información? ¿Por qué no decir cuánto vale la vacuna X? ¿Por qué no decir cuánto es el tiempo que se va a tardar en traerla y decirle la verdad al pueblo hondureño? Porque eso es lo que está pasando ahora con la vacuna. Hay mucha opacidad en las compras, hay mucha opacidad en esos contratos. Bien, y volviendo al tema de la libertad de expresión, ya como víctimas, en el sentido de que hay ataques, el Comité por la Libre Expresión reporta 142 ataques, precisamente en el año 2020, por consecuencia de la pandemia. Hubo despidos en los medios de comunicación, hubo algunos recortes de salario, hubo suspensiones sin goce de salario y también se reportó 4 crímenes contra periodistas que se acumulan ya a los existentes y que ya suman 87 de acuerdo al monitoreo que realiza CELIBRE. Kenia, quiero que usted nos diga, cuando usted va a esos casos, a esos juzgados, cuando se presenta a los tribunales y que va en defensa de personas que han sido querelladas por imputaciones de delitos contra la imagen y que han sido 3 en este caso, tenemos a doña María Luisa Borjas, al periodista Carlos Martínez y a la defensora de los pueblos negros de Ofrane, Miriam Miranda. Usted que estuvo en el caso de la diputada María Luisa Borjas y que estuvo siguiendo el caso, cuéntenos y nos puede definir qué perfil de personas
y cómo juega la justicia en Honduras, cuál es la respuesta de los jueces ante estos señalamientos o ante este acoso que sufre la población en general, no solo la prensa, por el simple hecho y el derecho de emitir sus expresiones. Bueno, vemos que no hay jueces independientes, que hay una línea de estos jueces para someter a estos procesos largos, tediosos y además con graves violaciones al debido proceso a quienes se enfrentan estas querellas. Me ha tocado defender periodistas también que han denunciado actos de corrupción y que han sido querellados, y vemos, digamos, que los jueces, quienes deberían, digamos, en primera instancia, de vigilar o de tutelar con que se cumpla la norma procesal, son los primeros en violentarla. Por ejemplo, en el caso de María Luisa, que ya el Código Penal establece que si no se presenta la persona agraviada, se da por desistida la querella, no se presentó el supuesto agraviado y aún así el juez, que dicho sea de paso, era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien decidió ser el juez natural en este caso de María Luisa, como una forma también de bloquear todos los recursos legales que posteriormente interpusiéramos. Pero también me tocó defender a un periodista que estaba denunciando a un diario que desapareció en este país y que tampoco le habían pagado sus prestaciones, y que él había publicado esa información como era su derecho de publicar, que no se le habían pagado sus prestaciones laborales. Y vimos también a un juez que estaba muy parcializado con la parte querellada, pues estas personas representan el poder político y el poder económico en este país, aunque en ese momento pensábamos que no, pues los jueces siguen rindiéndole el sombrero a quienes han manejado siempre la Corte Suprema de Justicia, una Corte Suprema de Justicia que ha sido dirigida por dos partidos políticos. Y es evidente cuando se habla de casos de interés público, como decía, como es la corrupción, como en el caso de María Luisa, que estaba denunciando al Ministerio Público por no investigar los actores intelectuales de la muerte de Berta Cáceres. Estaban tratando, o los jueces tratan, digamos, casi siempre de culpabilizar al periodista o al que genera la opinión, o de achacarle a esta persona la responsabilidad de investigar la veracidad de los hechos. Y eso no debe de ocurrir. Para eso existen las instituciones del Estado que deben de investigar la veracidad de los hechos, y no es responsabilidad de quien está generando la opinión. También podemos ver, digamos, en los casos en los que los periodistas denuncian la persecución y las amenazas, vemos a los fiscales totalmente alejados, digamos, de la realidad de estas denuncias y de estas amenazas, puesto que les piden pues prácticamente el nombre y el número de identidad de quien los ha amenazado, y muchas veces también dicen que estas amenazas no son por el ejercicio periodístico. Casi siempre están tratando de desvirtuar que se traten de que las amenazas o que los riesgos de los periodistas es por el ejercicio de la libertad de expresión. Cuando estuvimos en CELIBRE, por ejemplo, en CELIBRE se hacía, digamos, como un test de verificación de la información, o del test de saber si efectivamente estábamos ante un caso de libertad de expresión, cuando un periodista nos denunciaba, y casi siempre los patrones, digamos, de estos periodistas que son amenazados, querellados y perseguidos, son periodistas críticos, son periodistas que están criticando el sistema, son periodistas que están dando información de interés público, y eso es lo que los operadores de justicia deben de entender, que cuando se trate de información de interés público, no solo es el derecho de quien está dando la información, de quien está ejerciendo la libertad de expresión, sino que también es el derecho de la ciudadanía que está escuchando y que está recibiendo esa información, que es el derecho de esa ciudadanía a estar informado y a recibir esa información. Entonces, cuando se trate de este tipo de casos, los operadores de justicia deben de hacer un balance entre aquel interés particular de la persona que se siente agraviada y de aquel interés general, que son muchos ciudadanos y ciudadanas que han recibido esa información y que tienen interés en esa información. Porque justamente en los estados democráticos de eso se trata, que las personas reciban información para que generen opinión y puedan tomar decisiones respecto a quienes van a dirigir el país
o a quienes van a dirigir las instituciones del Estado. Por eso es importante cuestionar a los funcionarios públicos. Entonces, vemos operadores de justicia que no les gusta o que quieren marcar un precedente a quienes hacen este ejercicio, quieren marcar un precedente porque tienen miedo o temor a ser cuestionados ellos mismos también. Entonces, es por eso que están marcando estos precedentes y tenemos precedentes nefastos, por ejemplo, un periodista preso por un delito que su pena máxima era de 4 años y a este periodista le dieron 10 años de prisión. Es una pena que aunque fuera culpable o no, o sea, aunque hubiera habido una responsabilidad penal por parte del periodista, la pena es totalmente desproporcional al bien jurídico que se estaba protegiendo, que en este caso era el honor de una persona. Entonces, esos son antecedentes nefastos para la libertad de expresión. Y con la sentencia de María Luisa Borjas se siguen confirmando estos antecedentes por parte de los operadores de justicia. Gracias, Kenia. Bueno, este tema es bastante escabroso, rico y sobre todo en un país como Honduras, ¿no? Donde las violaciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa son bastante fuertes. Pero el tiempo también está corriendo y hemos llegado a la parte final de este foro. Yo quiero pedirle, en primer lugar, a Emi, ¿verdad? Sus palabras ya para finalizar este foro, este día de la libertad de expresión. Bien, no me resta más que agradecerles a todos los seguidores de nuestras redes sociales que hayan estado presentes en esta primera emisión de Foro Diálogo con Criterio, este espacio que es para ustedes, para que analicemos, como decía al inicio, de todas las temáticas que el poder pretende mantener oculto. Gracias a nuestras invitadas Telma y a Kenia Oliva por haber estado esta noche con nosotros. Bien, vamos a darle un minuto a Telma y un minuto a Kenia para su mensaje final en este día de la libertad de expresión. Telma. Bueno, entonces, agradecer Jorge y a Emi, ¿verdad? A Kenia por este debate, por estar en este diálogo con criterio, me ha encantado. Solo creo que hay que dejar como 3 cosas puntuales en todo esto que decía Kenia. Dentro de las amenazas a la libertad de expresión no solo está la que vivimos diariamente, los periodistas, ¿verdad? Al buscar la noticia, está también leyes que criminalizan como ese nuevo Código Penal. Y la tendencia que hay, digamos, en los casos de libertad de expresión que mencionaba Kenia, a la desproporcionalidad de las penas, ¿verdad? O la desproporcionalidad de las sentencias con que los tribunales se pronuncian cuando se trata a veces de los casos de periodistas. Y finalmente yo creo que el miedo en el periodismo es normal, ¿verdad? Dentro de las condiciones en que se dan, pero creo que los periodistas tenemos que saber diferenciar entre el miedo útil y el miedo inútil. Y el miedo útil es aquel que no te paraliza, que vas a seguir adelante en medio de toda la adversidad, generando periodismo con la responsabilidad que se merece, haciendo valer el derecho a la libertad de expresión, y el miedo inútil para mí debe desaparecer del periodismo, porque ese es el que no te permite hacer nada y ese es el que te permite entonces que avancen los malos, ¿verdad? En este caso, los grandes censores contra la libertad de expresión, que son los líderes de la corrupción y los líderes del crimen organizado. Gracias, Telma. Escuchamos a Kenia. Bueno, de mi parte también agradecerles por este foro, por este diálogo y también seguir motivando a los periodistas, a los comunicadores, a los generadores de información que sigan en la búsqueda de información, informando al pueblo. Pues, como dice Telma, entendemos el miedo, pero que debe ser ese miedo útil que los motive a seguir pues votando esos obstáculos como el Código Penal, por ejemplo, el nuevo Código Penal que criminaliza totalmente la libertad de expresión, que sigamos denunciando, sigamos motivando para que se despenalice estos delitos, pero además para que se
se deroguen todos aquellos artículos que van en contra de la libertad de expresión. Estamos seguros y seguras que el ejercicio periodístico es, digamos, de gran importancia para un Estado de Derecho, para un Estado democrático, y que, pues, que sigamos en esto, que sigamos en la lucha hasta lograr que algún día las instituciones del Estado, los operadores de justicia, de verdad disminuyan los índices de impunidad y que sean esa fiscalía de protección a periodistas que de verdad proteja a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Gracias, Kenia. Muchas gracias. A Telma. Llegamos al final de este primer foro. Queremos invitarlos para que ustedes estén pendientes de nuestra página web, de nuestras redes sociales, porque en Criterio estamos innovando esta manera de hacer periodismo para informar a Honduras de una manera diferente. A todos y a todas, buenas noches. Gracias, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado esta noche pendientes de este foro Diálogo con Criterio, la primera emisión, así que continuaremos dialogando. Nos vemos, buenas noches.